ni repisar la ley. Para la recolección de firma debes saber que las personas deben firmarlo con su puño y letra, con nombre y apellido, fecha, cédula de ciudadanía y su firma. Si una persona desea apoyar el referendo y no sabe escribir, podrá colocar su huella dactilar en la casilla de la firma y tú debes ayudarlo a registrar sus datos. Es importante que dejes constancia de que se trata de firma a rueda. Si una persona con discapacidad desea apoyar y no puede escribir, tú puedes ayudarlo con el registro de sus datos y debe quedar constancia del tipo de discapacidad que presenta. Una vez tengas todas las firmas, debes hacerlo llegar a la carrera 13A número 7896 de Bogotá, Instituto Transforma. Te invitamos a firmar el Referendo Constitucional Ciudadano contra la Ideología de Género para la protección de la familia, la moral y la patria. Lo que debes hacer es: primero, debes bajar el formulario elaborado por la Registraduría para la recolección de firmas. Para esto, le das clic en la biografía, donde puedes descargar el PDF para imprimirlo en una sola. Bueno, muy buenos días. Estamos con un nuevo invitado, un gran amigo, el doctor Gilberto Alzate Cardona. Y pues el tema que hoy vamos a abordar es referendo constitucional, protección de la familia, la moral y la patria, que es como el general, pero en ese mismo orden está también el referendo contra la ideología de género, que es realmente lo que está afectando todo lo que es el contexto de la familia. Entonces, bueno, vimos el video de introducción y ahora, bueno, vamos con Gilberto. Gilberto, muy buenos días y gracias por haber aceptado esta invitación, hermano, tanto tiempo. Muchas gracias, Teo. Buenos días y para toda la televidencia, la audiencia, los que se están conectando, que Dios los bendiga. Bueno, listo, vamos a comenzar porque el tema es un poquito largo y tenemos que darle contexto. ¿Cómo es que comienza todo este rollo? ¿Cómo es que el Señor te coloca en el corazón de poder empezar a abordar un tema que es sensible, que es la ideología de género, que en muchos sectores dicen que esa tal ideología de género no existe, pero que hoy ya en la gran mayoría de sectores se reconoce que sí, que hay una narrativa ideológica de género que se quiere imponer a la ciudadanía y que esto está trazado desde la famosa Agenda 2030 desde las Naciones Unidas y que bueno, hay que, acá hago una aclaración que todo lo que genera las Naciones Unidas o la Unión Europea no son vinculantes, o sea, cada país tiene la autodeterminación de hacerlo, pero hay una presión social, hay una presión política y hay una presión ideológica para que esto que no es vinculante se pueda hacer vinculante y constitucional en los diferentes países a nivel global. Entonces, cuéntanos cómo comenzó todo esto. Bueno, Teo, yo creo que es muy importante, primero que todo, tener en claro qué es la ideología de género. Y es un plan bastante ambicioso para cambiar la naturaleza humana, para cambiar particularmente, supuestamente, el tema que tiene que ver con el sexo. Todos sabemos que a través de la historia de la humanidad solamente han existido dos sexos, el masculino y el femenino. Y resulta que a partir de aproximadamente unas 2 décadas, la ideología de género o los promotores vienen diciendo que no es porque nacimos hombres o mujeres, sino porque nos sentimos hombres o mujeres. Es decir, que a pesar de que yo nací hombre, mi naturaleza es de hombre, mi configuración anatómica es de hombre, lo que se ve es de hombre. Yo puedo en un momento determinado sentirme mujer y por consiguiente a partir de ese momento soy mujer. Entonces mi hormono, mi hormono con estrógenos para reducir la testosterona, me impongo implantes mamarios, me hago una reasignación de sexo para para amputar mis órganos genitales, me hago una reconstrucción estética básicamente de una vagina y por lo tanto me dejo crecer el pelo, me maquillo y a partir de ese momento, a partir del momento en que dije me siento mujer, soy mujer, pero en ese momento pues ya soy mujer aparentemente. Sin embargo, mi ADN va a decir siempre que soy un hombre. El día que yo fallezca,
si quieren averiguar que esa persona que falleció es hombre o mujer, entonces hay una exhumación del cadáver y hay un estudio científico, genético, de estudio del ADN y se va a determinar por parte de los médicos, tanto legistas como científicos, van a decir que era un hombre. Es decir, las células que tienen la configuración, ¿cierto?, cromosómica, básicamente el ser humano va a decir, era un hombre. A pesar de todo lo que me dice, eso simplemente significa que cambio de sexo no existe. Entonces es importante saber eso. En cuanto a la ideología de género con respecto a los niños, están haciendo lo mismo. Después de que el niño se reasigna el sexo, entonces se hace una evaluación de su identidad, se da cuenta que prácticamente es un monstruo, entonces quiere reversarse y resulta que esas son cirugías absolutamente irreversibles y al ver que no puede queda gobernado por la angustia, la desesperación y la depresión y se suicida. Por eso hemos dicho básicamente que la ideología de género es un delito de genocidio, porque así lo establece el Estatuto de Roma en el artículo 6. Entonces, digamos que hecha esa aclaración, ya sabemos que la ideología de género, que la vienen haciendo en todo el mundo, no solo en Colombia, porque aquí están enseñando ideología de género, no solamente en Bogotá, por instrucción de la alcaldesa Claudia López, sino básicamente a nivel nacional, por instrucción del Ministerio de Salud y Educación, y si usted va a las bibliotecas de los diferentes colegios en Bogotá, se va a encontrar que la mayoría de los textos enseñan ideología de género. Hecha esa aclaración, repito, ahora sí podemos hablar del contexto. ¿Cómo nació esto? Es bueno decirlo, yo soy abogado constitucionalista, experto en derecho de familia, adicionalmente soy cristiano. Entonces, desde hace mucho rato yo me dedico a estudiar estos temas y los temas relacionados con el aborto y todos los temas que afectan a la familia. En el 2006 estábamos pendientes de un fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto que finalmente falló de que en Colombia no se despenalizaba el aborto, básicamente, pero que se despenalizaba el aborto, pero que había 3 casos en que no había penalización del aborto, y era la violación, el riesgo de la salud de la madre y el riesgo de la salud del feto o del embrión o de deformación física del feto o del embrión. Entonces, pues en ese momento empezamos básicamente a luchar, digamos que desde el punto de vista académico en la universidad, en contra de ese fallo de la Corte Constitucional. El tiempo fue avanzando cuando de pronto fue que se presentó a través de una tutela el matrimonio igualitario. Yo tuve la oportunidad en diferentes programas, como en Veredicto, básicamente en televisión, de defender el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Finalmente la Corte Constitucional dijo que las personas del mismo sexo podían ir a hacer un acuerdo, un contrato en las notarías, pero que no se les otorgaba la institución del matrimonio. Digamos que a nosotros nos pareció grave porque pues definitivamente el matrimonio también es para los heterosexuales. Si uno va y mira el origen etimológico del término matrimonio, se da cuenta que hunde sus raíces en 2 expresiones latinas, uno matris y otro monio. Matris quiere decir matriz, que es el espacio donde crece y se forma el feto o el embrión, y monio quiere decir patrimonio, que básicamente tiene relación con la productividad. Cuando un hombre y una mujer se casan para tener hijos y se casan básicamente para establecer una familia, porque el matrimonio es el fundamento de la familia, entonces siempre piensan en cómo es que vamos a hacer para ganar dinero, cómo vamos a hacer para ser productivos, con el propósito de sostener y sustentar a nuestros hijos. Entonces vemos que el matrimonio tiene un componente de reproductividad, tiene un componente también de productividad. Podríamos inclusive, por vieja que es la institución del matrimonio, porque fue la primera institución creada, digamos que a la luz de las Sagradas Escrituras, podríamos decir que es la consolidación del capitalismo. Y adicionalmente el
matrimonio y la familia es un espacio de amor y un espacio de moral, de buenas costumbres, de valores, de principios, de límites. Es el primer espacio de formación ciudadana. Entonces nosotros no íbamos a permitir, básicamente para ese momento, no íbamos a permitir la aprobación, digamos que del matrimonio para personas del mismo sexo. Sin embargo, la Corte Constitucional lo aprobó, vino aprobando otros temas y finalmente, cuando ya aprueba el aborto hasta la semana 24, de embarazo, donde está completamente formado digamos que el ser humano, el bebé está completamente formado, entonces inmediatamente nosotros lo que hicimos fue construir este referendo constitucional que no solamente es contra la ideología de género, sino que trae los temas que ustedes han visto en el listado que aparece en pantalla. Gilberto, me parece celestial lo que tú nos acabas de compartir, porque normalmente en los escenarios no dan esa definición tan específica y tan clara, y la gente se puede confundir. Y permíteme, por ejemplo, validar lo que tú acabas de decir desde el concepto etimológico, porque sabes que en esta narrativa han dicho que hasta ahí el gen transgénero, bueno, se han inventado una cantidad de mentiras, y resulta que desde la definición etimológica se basa en ese contexto, desde lo que es el contexto de la materia. Entonces, el hombre como hombre y la mujer como mujer tiene una composición biofísica y bioquímica molecular atómica específica. O sea, que es mucho más específico que el ADN, porque va a la composición atómica molecular de la materia. Entonces, la composición atómica molecular de la materia del hombre es una y la composición atómica molecular de la mujer es otra. Así es. Entonces, cuando uno ya entiende eso y con todo lo que tú nos acabas de expresar, pues creo que esto da la trazabilidad para todo lo que vamos a empezar a desarrollar ahorita. Sí, es que definitivamente son hombre y mujer. La célula tiene unos cromosomas y básicamente desde el punto de vista cromosomático, la mujer básicamente tiene los cromosomas XX y el hombre XY. Son 26 en cada uno. De tal manera que la unión del óvulo y del espermatozoide, en el momento de la concepción, se define el sexo. Y resulta que ese tema de que han dicho de que el gen transexual o el gen homosexual existe no es cierto. Eso es falso. En el año de 1990, por parte de entidades muy importantes de investigación en los Estados Unidos y en Europa, llegaron a la conclusión de que el gen homosexual no existe. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sacó de las enfermedades de las enfermedades digamos que mentales, hay que decirlo con toda claridad, sacó básicamente el homosexualismo, pero no lo hizo después de un estudio, después de una investigación, después de que unos científicos hubieran entregado el estudio y hubieran dicho, sí, las enfermedades mentales, el homosexualismo no es una enfermedad mental. No, eso fue puro lobby, como tú viste, fue presión de las agencias supranacionales, fue presión de las élites que están funcionando en el mundo, que son dirigidas y lideradas por multimillonarios. Sí, ese fue el tema. Entonces, a partir de ese momento se abrió la puerta a todo lo que estamos viviendo. Bueno, Gilberto, comencemos porque son hartos y necesitamos darle como las herramientas, porque lo que estamos buscando es que de aquí al 27 de enero, con una prórroga que se va a buscar de 3 meses más, es poder reunir más de 2 millones de firmas para este referendo. Entonces, aquí lo podemos ver, vemos el macro, esta es otro tipo de publicidad también que se está movilizando, y la idea que hoy tengamos acá, Gilberto, es que él nos pueda explicar específicamente los puntos de lo que ustedes van a firmar, de lo que nosotros vamos a firmar cuando este referéndum se dé. Entonces comencemos, porque también es bueno que tengamos acá a Gilberto, porque él nos va a estar aclarando cada uno de los puntos de lo que es este referéndum. Entonces comenzamos con el primero, que incluye 2, sí, que es no a la enseñanza e ideología de género, sí a la educación afectiva y sexual en cabeza de padres de familia. Entonces, Harold, sí, podemos comenzar a pasar los slides de lo que es cada uno de los puntos. Acá los vamos teniendo resumido, claro, pero háblenos del primero. Bueno. ¿Cómo es esto de no a la enseñanza de ideología de género y sí a la educación afectiva y sexual en cabeza de padres de familia? Sí, el tema es que en Bogotá, como les decía ahora, la alcaldesa Claudia López expidió la resolución número 1901 del 2023, en donde le ordena
a las instituciones de educación públicas y privadas modificar los manuales de convivencia, y lo hace, ella dice que con base en los lineamientos de la Corte Constitucional en materia de enfoque de género, y resulta que los lineamientos de la Corte Constitucional no son otra cosa que la ideología de género, lo que comentaba yo ahora. Entonces, en este momento ya estamos en vacaciones, digamos que los de calendario B no han salido, pero hay muchos colegios que o ya modificaron el manual de convivencia o lo están modificando para incorporar en toda su dimensión la ideología de género. Es decir, lo que dicen los manuales de convivencia es enseñarle a los niños de que no existe un solo sexo o dos sexos, sino que existen muchísimos. Hay casos en donde personas de la colectividad LGTBIQ dicen que existen 46, pero hay otros casos donde dicen que existen 122 géneros, y el tema es supremamente complicado porque va en contra de la verdad y va en contra de la razón y va en contra de la lógica. Hay personas que en diferentes partes del mundo se han venido casando con un muro. Entonces, por ejemplo, una mujer se va todos los días al muro a abrazar el muro, a darle besos al muro, a decirle que es el esposo, y hay personas que se han prestado, de inclusive comunidades religiosas, a ir a casarlos. Hay personas que se creen un perro, porque ese es el sentimiento, es lo que yo me percibo. Si yo me percibo un perro, pues yo soy un perro y empiezo a andar como un perro y empiezo a comer comida de perro y empiezo a ladrar. O sea, es un tema, es una locura, el mundo está loco, es una sin razón, por eso estamos prohibiendo la enseñanza de la ideología de género. Gilberto, pero ahí me asalta una pregunta, disculpa que te interrumpa. Dentro de los colegios confesionales, ¿es obligatorio? Claro, es obligatorio porque es una resolución de obligatoria observancia para todas las personas, para todas las instituciones. El artículo 13 de la Constitución habla sobre la igualdad y dice que no debe haber discriminación por razones de ninguna naturaleza. En un comienzo, para la alcaldesa seguramente morigerar el tema o para bajar el tono, convocaron a través de la Secretaría de Educación del distrito a las instituciones confesionales y le dijeron, no, para ustedes no vamos a sacar ninguna instrucción obligatoria, pero terminaron sacando la resolución. Y repito, la resolución es para todo Bogotá, para todo el distrito capital de Bogotá. Por lo tanto, ahí están incluidas las instituciones confesionales, y en la medida en que diga que se debe incorporar de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, ahí va toda la ideología de género. Entonces, esa es la parte grave. Nosotros estamos prohibiendo la enseñanza, entonces, en instituciones de educación públicas y privadas, pero decimos sí a la educación afectiva y a la educación sexual en cabeza de los padres. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República, Teo, quiero contarle, también se presentó un proyecto de ley en cabeza del senador Carlos Julio González Mora, en donde dice que la familia ha fracasado en su función, en sus propósitos, y que por lo tanto la educación afectiva, que tiene que ver con el amor, el cariño, la ternura, principios, valores, límites, se debe trasladar básicamente a los colegios para que quienes impartan esa educación afectiva sean los profesores a través del proyecto educativo institucional, lo cual es grave porque le rompe una vértebra a la familia. Por eso al comienzo hablé de lo que significa la familia, y la familia es un espacio de amor y de ternura. En toda la sociedad debe haber amor. Toda la sociedad debe amar a los niños, pero el principal espacio por excelencia del amor, básicamente en una sociedad, se llama la familia. Listo, excelente. Entonces, y la parte sexual también. Sí, claro. Mira, esa parte es muy importante. Sí. La educación sexual debe estar en cabeza de los padres. ¿Por qué? Porque como nos quieren incorporar la ideología de género, tenemos que ser lo suficientemente previsivos e inteligentes y sabios. Porque si nosotros dejamos que la educación sexual se enseñe básicamente en los colegios, les van a meter a los niños ideología de género. Ese es un tema evidente. ¿Qué ocurre? Que cuando la educación, digamos que es integral, no como lo dice las Naciones Unidas, sino como lo han dicho muchos psicólogos, sociólogos, expertos en tanto en derecho de familia como expertos en pedagogía familiar, pues sí, bienvenida. Pero resulta que al Congreso de la República también se ha presentado un proyecto de ley que ya fue aprobado en primer debate, que es el de las ESI, Educación Sexual Integral, que dice básicamente que la sexualidad es una construcción social, no que la sexualidad tiene un origen en la naturaleza humana, no que la sexualidad
básicamente tiene un origen en el sexo masculino o femenino. Cuando nosotros vamos a las definiciones de la sexualidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua o en cualquier diccionario, siempre toman básicamente como término fundamental la naturaleza humana, es decir, sexo masculino y sexo femenino. En este caso, tanto la UNESCO, básicamente como ese proyecto que les estoy diciendo, dice, no, el sexo es una construcción social, y no es sexo, sino es género, es una construcción social, es lo que yo sienta, es lo que yo me perciba. Entonces los sentimientos están prevaleciendo en Colombia y en el mundo entero por encima de la razón, de la naturaleza, de lo que se ve, por encima de la lógica, por encima de los principios bíblicos, por encima de la biología, de la ciencia. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que entrar a defender básicamente a la raza humana, a defender a los niños, a la familia, a la mujer. Ellos están en contra de la reproducción, por lo tanto quieren reducir la humanidad y han tomado la decisión para hacerlo, la decisión de matarnos a través y de matarnos básicamente, particularmente primero matando los bebés que están en el vientre de la madre, es decir, el aborto. Entonces nosotros tenemos que estar en pie de lucha y defendernos, y porque es que, vuelvo y repito, va contra la raza humana, contra ellos mismos, o sea, ellos se están autodestruyendo, porque es que los promotores de la Agenda 2030 también son seres humanos y tienen hijos, nietos, sobrinos, tíos, tienen a todos los familiares básicamente vinculados desde el punto de vista consanguíneo como nosotros. Entonces, este es un tema muy complicado, es un tema que está siendo liderado por ellos. Entonces, a nosotros nos pregunta, si usted por qué cree que este tema está siendo manejado de esa manera cuando va en contra de la verdad y cuando va en contra de la razón. La única explicación que nosotros le damos a esto es que es un tema satánico. Ay, a la gente no le gusta que se hable de estos temas, pero es obligatorio, porque es que tanto Dios como el diablo existe, el bien como el mal existe, y por eso este es un tema que luce cultural, pero que hunde sus raíces en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentan la verdad con la mentira, es un tema espiritual. Cuando se enfrenta el bien con el mal, es un tema espiritual. Cuando se enfrenta la construcción contra la destrucción, es un tema espiritual. Entonces aquí es la falta de conocimiento de Dios en el corazón de las personas. Y claro, como va en contra de lo que ellos quieren matar a Dios en el corazón de las personas, y por eso quieren destruir todas las religiones, incluido el cristianismo, el catolicismo, etc. ¿Por qué? Porque las religiones, todas, inclusive los musulmanes, lo que usted quiera, los budistas, básicamente traen un código de principios y de valores para la construcción básicamente de la sociedad, para el desarrollo de la sociedad y para el crecimiento económico de las sociedades. Perfecto, no, vamos a ir avanzando rápidamente, mi doctor Gilberto. Entonces, seguimos con no a las cirugías transgénero antes de los 18 años y sí a la libertad de expresión para pastores, sacerdotes y líderes laicos. Bueno, vamos a explicar rápidamente lo de las cirugías transgénero. Se la están haciendo a los niños y adolescentes en Colombia, se la están haciendo en 4 clínicas, una aquí en Bogotá, en el Hospital San José, en el OMI también, pero particularmente hay una clínica fundada desde el 2017 en Cali, en el Valle del Lilí, que se llama inclusive Clínica Transgénero para Niños y Adolescentes. Entonces, ¿por qué un niño? Porque es que el cerebro del niño está en proceso de formación. Cuando hablamos del cerebro hablamos del pensamiento, de la razón, de la inteligencia, hablamos de la reflexión, y resulta que un niño pues necesita orientación y ayuda, y por eso usted cuando tiene un hijo y cuando tiene un niño que todavía es niño o es adolescente tiene que estar pendiente de él, inclusive qué comer, cómo pasar la calle. A los niños se les prohíbe manejar, se les prohíbe tomar licor, o sea, hay una cantidad de prohibiciones. ¿Por qué? Porque el mundo entero está esperando que el niño tenga capacidad, hablemos de capacidad jurídica, en la mayoría de los países es a los 18 años, para que pueda tomar sus decisiones de forma independiente y autónoma. Por eso prohibimos las cirugías transgénicas para menores de los 18 años. Después de los 18 años, haga usted lo que quiera con su cuerpo. Y en cuanto a la libertad de enseñanza, para pastores, para sacerdotes y líderes laicos, ¿por qué estamos incluyendo este punto? Porque también se acaba de aprobar en una de las comisiones del Congreso de la República un proyecto de ley sobre la prohibición de las terapias de conversión. ¿Qué es esto, Teo? Esto básicamente tiene que ver con que si a una misa católica o a un culto evangélico llega un homosexual arrepentido, y yo lo digo de una vez, de su pecado,
de su condición, y le dice al pastor o al cura o al sacerdote, le dice, mire señor sacerdote, es que yo estoy arrepentido, yo quiero que me ayude a orar, que me haga una consejería, yo quiero un tratamiento espiritual para cambiar esta situación que yo he venido sintiendo, me he dado cuenta de que esto no está bien. Y si el cura, o sea, el sacerdote, el pastor, el líder laico, inclusive cualquier ciudadano, y están incluyendo también a funcionarios de los centros de salud, ¿vale? Entonces, si cualquiera de estas personas que yo he enumerado dice, sí, venga, yo lo ayudo a orar, inmediatamente está cometiendo un delito, lo meten a la cárcel, lo sancionan económicamente, y si es pastor y tiene personería jurídica, su iglesia le cancelan la personería jurídica. Con esto nos quieren callar, con esto básicamente quieren acabar con el derecho inclusive a creer. Entonces yo creo que como la religión ha sido un instrumento a través de la historia, de generación en generación, desde hace 2000 años, que ha coadyuvado al proceso de la construcción de la civilización occidental, al progreso de los pueblos, no lo podemos permitir. La civilización occidental tiene mucho que deberle al cristianismo, al catolicismo, a las religiones inclusive, y también obviamente a la familia. Entonces aquí estamos en una defensa básicamente de la familia y en una defensa de las diferentes confesiones religiosas. Bueno, ahí abordamos en un contexto el punto 4 y 5 que decía la enseñanza de los libros sagrados de todas las religiones y los delitos contra el sentimiento religioso y el incesto siguen vigentes. ¿Cómo es eso? A ver, en cuanto a la enseñanza de todos los libros sagrados, incluida obviamente ahí está la Biblia. Sí, claro. ¿Qué pasa con ese tema? Que en el pueblo de Israel, en Israel, al Congreso Legislativo se presentó un proyecto de ley que prohibía la enseñanza de la Biblia. No pasó, pero en los Estados Unidos, en un estado, sí pasó. Básicamente, o sea que en un estado de los Estados Unidos ya está prohibida la enseñanza de la Biblia. No sé si usted sabía, pero desde la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, usted no puede predicar en los Transmilenios, ni usted se puede poner a hablarle a otra persona con una Biblia en la mano, básicamente de la enseñanza de la Biblia. Eso está prohibido en Bogotá en Transmilenio, la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, no lo sabía. nosotros no podemos permitir que se prohíba la enseñanza de los libros sagrados. Yo creo que ese es un tema de sabiduría. Usted cuando va a una reunión social y se quiere referir a cualquier persona porque es muy sabia, dice, ay, es que fulanito es más sabio que una Biblia. ¿Por qué? Pues porque la Biblia es una fuente de conocimiento, de sabiduría. Nosotros que hemos estudiado las Sagradas Escrituras, conocemos que la Biblia no se le escapa ni una coma, digamos que de la historia de la humanidad. La Biblia efectivamente es una fuente de sabiduría. Cuando en la Biblia dice que no incurra en determinadas conductas que son perjudiciales, lo está haciendo para preservar y para asegurar básicamente la vida del ser humano. Entonces, nosotros no queremos que en Colombia se prohíba la enseñanza de la Biblia, ni la enseñanza de ningún libro sagrado, de ninguna confesión religiosa. Lo estamos haciendo por previsión, porque cuando usted ve la historia de todo lo que las conquistas que han logrado la colectividad LGTBIQ ha sido poco a poco, año por año, sí. Cuando de pronto es que usted sale y lee la prensa o se entera por otro medio de que mire lo que aprobaron, mire lo que pasó. Entonces nosotros por eso estamos básicamente previendo o mirando el futuro con clarividencia, el porvenir, básicamente en ese punto. ¿Cuál fue la otra pregunta que me decías hiciste? Que los delitos contra el sentimiento religioso y el incesto siguen vigentes. Claro, el ministro de Justicia, el doctor Néstor Osuna, acaba de presentar en este año, a consideración del Congreso, un proyecto de ley para la reducción carcelaria porque hay hacinamiento en las cárceles en Colombia, eso es evidente. Inclusive el presidente de la República, Gustavo Petro, salió alguna vez en un escenario diciendo, es que si en Colombia hay mucho hacinamiento, es porque tenemos muchos delitos en el Código Penal y por lo tanto la manera de reducir el hacinamiento y de reducir los delitos es mejor eliminar los delitos algunos delitos del Código Penal, y efectivamente era porque el tema estaba planificado. Semanas después el ministro de Justicia presenta el proyecto de ley donde dice que los delitos contra el sentimiento religioso deben salir del Código Penal y los delitos, el delito del incesto debe salir del Código Penal. Gracias a Dios parece que en el primer debate ya lo eliminaron, pero nosotros básicamente primero no lo podemos sacar del referendo, pero estamos felices de que esté en el referendo porque ellos insisten. El tema pasado, el punto pasado del que yo estaba comentando sobre las mal llamadas terapias de conversión, lo han presentado 3 veces.
básicamente, y ya van ganando en el sentido de que ha sido aprobado en primer debate. Por consiguiente, la semana pasada me decía un abogado, pero ¿por qué está incluido el delito, perdón, que siga vigente el delito contra el sentimiento religioso? Dice, porque tiene que seguir vigente, porque estas personas, básicamente, seguramente en la próxima legislatura lo van a meter y nosotros ya lo tenemos para propuesta de la ciudadanía que sea aprobado y por consiguiente sea norma constitucional para Colombia. Bueno, aquí hay varios que vamos a abordar porque ya se nos está limitando el tiempo, mi querido y estimado doctor Gilberto. Y él dice, bueno, no al aborto y su penalización, en el contexto ya hablaste de eso. Sí, y nosotros no estamos de acuerdo con el aborto en ninguna circunstancia porque no es una interrupción voluntaria del embarazo, como ellos vienen diciendo, algo que se pueda interrumpir, ¿qué es? Por ejemplo, esta entrevista. Este evento en el que estamos teniendo lo podemos interrumpir y decirte hagámoslo esta tarde, pero cuando usted básicamente le quita la vida a un ser humano que está en el vientre materno, usted no la puede reanudar y ellos hablan de interrupción, empezando por el lenguaje, básicamente nos vienen engañando, el aborto es un asesinato. Entonces queremos volver básicamente a su penalización y que haya una política pública para la prevención del embarazo no deseado. Listo, no a la eutanasia, suicidio asistido, que eso se me hizo grave, política de cuidados paliativos, el octavo, protección a la identidad sexual en el registro civil de nacimiento, solo sexo masculino y femenino, no a los cambios de sexo o género con efectos jurídicos en lo pensional, deportivo y carcelario. Es que esto está tremendo. Claro, es que la conquista que vienen haciendo es tremendo porque ellos quieren acabar con la familia, quieren acabar con la reproducción y por eso también es uno de esos temas es el de la eutanasia y el del suicidio asistido. En este momento, no sé si ustedes saben, pero cuando a un niño le da depresión, van a donde el médico y demás, y el médico le alcanza a sugerir básicamente que una de las opciones es el suicidio asistido, que pase por el consultorio y que él le ayuda al suicidio asistido. Lo mismo está pasando para mayores de 75 años y para mujeres que están sufriendo de bulimia y de anorexia. Y el tema de la eutanasia, digamos que es similar, ya la eutanasia no se está aplicando para enfermedades terminales, sino para enfermedades menores. Entonces, es un alejamiento primero de Dios. ¿Por qué es un alejamiento de Dios? Porque cuando alguien está en depresión, cuando alguien está en angustia, pues por lo general o trata de sacarlo adelante con sus propias fuerzas, o se acerca a un psicólogo, o se acerca a Dios. Y adicionalmente, cuando alguien tiene una enfermedad de esta naturaleza, o cualquier enfermedad vinculada, digamos que con la eutanasia, pues entonces la ciencia, la investigación científica se pone en marcha y ahí los médicos todos los días en el mundo entero están descubriendo diferentes formas de solución, de sanación de esas enfermedades. Entonces, el suicidio asistido y la eutanasia van a ser o significan un alejamiento de Dios y un alejamiento de la investigación científica. Digamos que esa es la explicación que podríamos dar. El punto siguiente, ¿cuál es? Protección de la identidad sexual en el registro civil de nacimiento. Claro, este es un tema que la Corte Constitucional le ha dado la orden a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que en el registro civil de nacimiento no solamente aparezca en la identidad sexo masculino y sexo femenino, sino para que aparezca no binario, que el no binario quiere decir no me siento hombre ni me siento mujer. Entonces usted es no binario. Imagínense que una persona no se sienta hombre ni mujer, así su naturaleza diga que es hombre o mujer. A mí eso me parece supremamente grave. Esa persona entonces tiene un trastorno mental y le dio la orden de que apareciera no binario y que apareciera otros géneros. Entonces nosotros, como queremos y estamos haciendo una lucha integral y completa, debe ser completo. Perfecto. Acá dice no al matrimonio igualitario y a la adopción de niños para personas del mismo sexo, que ya abordaste. Digamos que el matrimonio ya lo abordamos y qué pasa con el tema de la adopción. Nosotros todos los seres humanos somos 50% desde el punto de vista genético papá y mamá. O sea, mi 50% de mis genes son de mi papá y mis 50% son de mi mamá. Por lo tanto, en el momento en que yo nazco y veo la luz del mundo, lo ideal es que haya un proceso de educación y de formación con mi papá y mi mamá. Que en todos los casos es imposible que ocurra porque hay mujeres cabezas de familia, hombres cabezas de familia. Pero bueno, que lo eduque la mamá o que lo eduque el papá solamente o que ayude allí el abuelo, el tío, etcétera. Pero entregarle un niño, un bebé a dos personas del mismo sexo
no es recomendable. Primero, porque no tienen esos genes. Segundo, porque las personas más débiles de la población son los homosexuales, porque a través de su vida, básicamente ha sido una vida por lo general hedonista, promiscua, y son susceptibles a recibir enfermedades virales y bacterianas fácilmente. Entonces el niño ahí está en riesgo, y adicionalmente la estabilidad de dos personas del mismo sexo está comprobado por estadísticas, no es más de 3 o 4 años. Y como si fuera poco, uno básicamente también por investigaciones se ha dado cuenta de que ellos buscan es el placer por el placer, y el niño termina siendo afectado en sus derechos y su intimidad. Entonces nosotros abogamos y le proponemos a la ciudadanía que las adopciones sean básicamente para los heterosexuales, o solo para una mujer o solo para un hombre. Perfecto. No a legalizar la pedofilia, la pederastia, Sí. pederastia, el poliamor, necrofilia y zoofilia. Vamos a empezar por el poliamor. Aquí yo me quedo aterrado con estos términos, porque digo, uy, ¿cuándo yo en el ejercicio de mi profesión iba a tener que estar tocando todos estos términos que la mayoría de la gente inclusive ni siquiera sabe qué significan? Pues les quiero contar que el poliamor es cuando hay la unión, digamos que la unión entre dos personas del mismo sexo o más. O sea, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que usted quiera. En la ciudad de Medellín estaban viviendo en una misma casa y durmiendo en una misma cama y haciendo todos sus actos degenerados 4 hombres. El que trabajaba se murió y los otros 3 solicitaron la sustitución pensional. Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en sala laboral, le sustituyó la pensión a los 3 que quedaron vivos. Por lo tanto, fueron a reclamarla y la Corte de una vez les dijo, ustedes son una familia. Cuando hablamos de la familia y hablamos del matrimonio, pues yo creo que no son una familia, y no son una familia primero porque no hay reproducción, es un tema absolutamente natural. Segundo, porque allí nunca hubo adopción, pero si hay adopción ya sabemos cómo es el tema de la adopción. Tercero, pues sí, había productividad, pero productividad por ese señor que estaba siendo productivo. El tema del amor, pues yo no sé, pero qué tanto amor o qué tanto hedonismo ha podido haber ahí. Nosotros no aceptamos el poliamor, básicamente esa figura como familia en Colombia. La familia debe ser natural, debe ser como la creó Dios, básicamente en Génesis capítulo 1, versículos 27, 28 y 29, 30, donde dicen hombre y varón, varón y hembra los creó, y los creó para que haya fecundación, para que haya reproductividad. Por eso es que decimos que el matrimonio es la primera institución que crea Dios, básicamente para la reproducción de la humanidad y para básicamente la reproducción de los 8.000 personas que poblamos este territorio, esta tierra, este planeta, pero solamente actualmente, porque recuerden ustedes que ha habido una historia de muchos milenios. Sí. Sí al derecho positivo sujeto al derecho natural, sí a la libertad de objeción de conciencia para personas naturales que trabajen en lo público o en cualquier espacio de la sociedad, que creo que ese ya lo abordamos en lo que tú hablabas de... Sí, claro, este es un tema eminentemente jurídico, y el tema es de interpretación judicial. Si las cortes y los jueces se fundamentaran en el derecho natural, pues no se había aprobado todo esto, porque el derecho natural es, digamos que por decirlo de alguna manera, el derecho de Dios. En nuestro sistema jurídico está contemplado, pero como ciencia auxiliar, como instrumento auxiliar de interpretación, y nosotros proponemos que sea aprobado como principal. Es decir, que el derecho natural sea un instrumento principal en el proceso de interpretación judicial. Y ahorita hablabas de la objeción de conciencia de cierta manera, pero aclaremos más eso, porque eso tiene que ver también mucho con los médicos y con los... Dejémoslo en el piso. Sí. La objeción de conciencia, Teo, es un derecho constitucional fundamental que está consagrado en el artículo 18 y que habla de libertad de conciencia, que habla de se garantiza la libertad de conciencia. Es decir, nosotros, todos los seres humanos, tenemos la libertad de actuar de acuerdo con lo que pensamos, y particularmente de acuerdo con, digamos que esos pensamientos que tienen que ver con la religión, con pensamientos que tienen que ver con mi estilo de vida y demás. Allí se garantiza. Y resulta que, por ejemplo, los militares, para la prestación del servicio militar, muchas personas que son cristianas les dicen, o ellos presentan la objeción de conciencia porque dicen, la Biblia dice no matarás,
es probable que en el ejército me toque matar a alguien en virtud de una guerra, de un enfrentamiento, por lo tanto yo no presto el servicio militar, presentan la objeción de conciencia y es válida. Hay, por ejemplo, algunas religiones donde no les es permitida la transfusión de sangre. Sí. Entonces, cuando los llevan a donde el médico les dice, para usted sanarse, de la única manera es a través de una transfusión de sangre, cuando sufren de hemofilia, sí, por ejemplo. Entonces, se puede interponer la objeción de conciencia y decir, yo presento la objeción de conciencia, mi religión no me permite transfusiones de sangre, por lo tanto, yo rechazo ese remedio, digamos que esa recomendación que usted me está haciendo de que haya transfusión de sangre. Entonces, desafortunadamente es para todas las personas y se puede decir que prácticamente sin excepción. Y resulta que la Corte Constitucional en una de sus sentencias dijo que los jueces no podían objetar en conciencia cuando dos homosexuales, cuando dos personas solicitaban un matrimonio. Y en el sector de la salud también dijo que los médicos que trabajaran en el sector público pues, no podían objetar en conciencia, básicamente por cualquier razón. Entonces, por ejemplo, un aborto. Entonces nosotros estamos garantizando en esta propuesta constitucional que haya objeción de conciencia para todas las personas naturales, trabajan en el sector público o en el sector privado. En este momento hay un juez en Cartagena que está en calzas prietas, está en muchas dificultades, básicamente porque no quiso casar a dos homosexuales, presentó objeción de conciencia y resulta que lo denunciaron ante la Fiscalía y lo denunciaron ante la Comisión de Disciplina Judicial y ahí se está defendiendo básicamente por este tema y en virtud de ¿qué? De las sentencias de la Corte Constitucional que ha malinterpretado el tema. Listo, no, Gilberto, muy agradecido por este compartir. ¿Qué conclusiones y qué mensajes le puedes dar a todas las personas que se han conectado y que se van a conectar y que van a estar viendo este video con respecto al referendo pues constitucional, protección de la familia, la moral y la patria? Pues yo básicamente lo único que le recomiendo a las personas es que siempre actuemos con base en la verdad, que actuemos con base en la naturaleza humana, que defendamos todo lo que tiene que ver por consiguiente con la verdad, con la naturaleza humana y sobre todo con la moral, la ética. La moral y la ética son instrumentos para salir adelante, son instrumentos obligatorios, de bendición y por lo tanto los invito a que firmen el referendo constitucional ciudadano contra la ideología de género y como lo dice básicamente su eslogan, para la familia, para la protección de la familia, la moral y la patria. Con este referendo vamos a salir adelante, no vamos a permitir que a la familia la destruyan, no vamos a ver en los parques, entonces a niños, adolescentes y personas como si fueran monstruos raros, o sea, todo eso que muchas veces vemos por televisión. Inclusive nosotros estamos prohibiendo en el referendo la exposición de personas desnudas en las calles, porque cuando se celebra el Día del Orgullo Gay, la mayoría salen prácticamente desnudos. Entonces, para nosotros eso debe estar prohibido, particularmente cuando lo hacen frente a los niños. Listo, Gilberto, bueno. Muchas gracias, Gilberto, hermano. No, Teo, gracias por darme la oportunidad de exponer estos temas que creo que son trascendentales y que son importantes para nuestra sociedad. Como usted ya sabe que desafío de su casa. Gracias a todos los que se conectaron. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, nos vemos en un próximo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez con temas que tienen que ver con la familia. Muchas gracias. Vamos a finalizar, Harold, con el video, que es la pedagogía, como se tiene que llenar el formulario del referendo constitucional. Dios los bendiga y un abrazo. Desea apoyar y no puede escribir, tú puedes ayudarlo con el registro de sus datos y debe quedar constancia del tipo de discapacidad que presenta. Una vez tengas todas las firmas, debes hacerlo llegar a la carrera 13A número 7896 de Bogotá, Instituto Transform. Te
invitamos a firmar el Referendo Constitucional Ciudadano contra la Ideología de Género para la protección de la familia, la moral y la patria. Lo que debes hacer es: primero, debes bajar el formulario elaborado por la Registraduría para la recolección de firmas. Para esto, le das clic en el enlace de la biografía donde puedes descargar el PDF para imprimirlo en una sola hoja tamaño oficio, lado por lado. Ten en cuenta que no debes cambiarle nada al formato. No deben haber tachaduras ni repisar la letra. Para la recolección de firma debes saber que las personas deben firmarlo con su puño y letra, con nombre y apellido, fecha, cédula de ciudadanía y su firma. Si una persona desea apoyar el referendo y no sabe escribir, podrá colocar su huella dactilar en la casilla de la firma y tú debes ayudarlo a registrar sus datos. Es importante que dejes constancia de que se trata de firma a rueda. Si una persona con discapacidad desea apoyar y no puede escribir, tú puedes ayudarlo con el registro de sus datos y debe quedar constancia